Como muchos de ustedes ya saben, estamos rifando el motorhome porque tenemos un sueño desde que nos conocimos de dar la vuelta al mundo en barco. Entonces, con lo que juntemos, la idea es justamente comprar un barco. Sí, finalmente ir a cumplir nuestro sueño de navegar por el mundo. Así que le vamos a hacer un van tour completo con los mejores secretos y detalles guardados del motorhome que jamás hasta ahora se los hemos mostrado, así que creo que lo van a disfrutar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese, y hace casi 5 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Argentina, el país donde comenzó todo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Resumidamente les voy a contar las especificaciones de la camioneta. Es una Mercedes-Benz MB180 desde el año 94. Si bien recorrimos por Sudamérica alrededor de 90.000 kilómetros, el motor tiene 47.000 nomás, porque lo hicimos hace 2 años y pico. En el viaje también cambiamos las cubiertas, las cambiamos en Chile, así que tienen 15.000 kilómetros más o menos. Tiene motor gasolero 2.4, tiene una autonomía de alrededor de 600 kilómetros por tanque, carga 70 litros de gasoil y la velocidad crucero en rutas normales es más o menos de 80 kilómetros por hora. Obviamente esto es variable cuando estamos en montaña, que por supuesto consume más y va mucho más lento, ¿no? Bueno, ahora les vamos a mostrar el lugar que más nos gusta de toda la camioneta, que hasta ahora nosotros los habíamos mostrado en un van tour, pero bueno, los que nos siguen desde hace tiempo ya lo conocen y saben que es nuestro preferido. El tambucho este tiene 4 pasadores. Se nota que somos escaladores porque le pusimos tomas de escalada por puro fanatismo. Ahí mira, te puedes subir así. Esta es la forma, una de las más cómodas. Bueno, esta tapa, aparte de ser la tapa, el tambucho, la tapa del techo, también es una mesita, que ahora les vamos a mostrar, pero tiene un bracito hidráulico para que no haya que hacer fuerza para levantarla. Y esto es una, no sé cómo se llama. Bisagra de mesa. Bueno, una bisagra de mesa que la adaptamos para estos fines. Ahora les vamos a mostrar. Lo que más nos gustó de esta camioneta es poder meterle este espacio de deck, que es un espacio extra, la hacen más espaciosa todavía, aparte de lo espacioso que es adentro, también tenemos deck para disfrutar. Y acá tenemos la mesita, donde es ideal para pasar las tardes, poner un cóctel. Está buenísimo. La usamos un montón, Sí, nos encanta buenísimo. este deck, nos encanta nuestra mesita y el sistema que le armamos. La verdad que este respaldo es lo más y aparte lo hace un poquito aerodinámico. Poquito, al bloque, al ladrillo que es, bueno, tenemos el aleroncito. Atrás nuestro, como ven, tenemos los paneles solares, que son los que nos dan la energía a la camioneta. Pero diseñamos el portaequipaje de manera tal que los paneles solares nos hagan de tapa el portaequipaje. Por un lado, por seguridad, para que obviamente el portaequipaje y todo el equipaje que tenemos ahí tenga una tapa. Y por otro lado, para aprovechar el espacio y usar ese espacio arriba del portaequipaje con los paneles. Le pusimos unos pasadores para que sea por seguridad, obviamente, y también para que no se levante con el viento. Y a estos 2 pasadores le pusimos unos candados para poder cerrarlos. Bueno, no vamos a abrir los dos porque no lo vamos a abrir. Pero como pueden ver, tenemos todos los equipos acá. Además de los paneles como tapa, también pusimos esta lona para que lo cubra el agua, ¿no? Justamente a todo lo que esté abajo. Además de los pasadores estos que tenemos adelante, también tenemos pasadores atrás para que no se levante con el viento en la ruta y por la más seguridad. Aunque piensen que es difícil subir y bajar por adentro, es cuestión de 1 o solo 2 veces de práctica para agarrarle la mano y que vean que no es tan difícil. Hay mucha gente, muchos amigos han subido ahí y no les pareció tan complicado, así que no se preocupen. También tenemos esta otra escalera para bajar, que es de quita y pon, como se ve acá. Se puede poner en cualquier parte del motorhome, siempre y cuando tenga gotero, o sea, menos adelante de todo, que es el único lugar que no tiene gotero. Después lo podemos enganchar en cualquier lado y es re piola para acceder, por ejemplo, a las ruedas de las bicis, a las bicis mismas, a todo lo que tengamos arriba y también a poner equipaje arriba. Estas bicis, me ataca el coso. Lo que inventamos fue un sistema de anclaje de portabici bastante particular, que es un caño que engancha en donde iría el asiento en cada una de las bicis y nada más. Eso es lo básico. Después la atamos con algunas cuerdas, pero
Lo básico son estos dos caños que la sostienen entera. Y para que entren mejor, para que ocupen poca distancia de ancho de la camioneta, pusimos las ruedas en el costado. Y los asientos los guardamos en el portaequipaje. Y esta escalera le hicimos un lugar acá, en este mueble, para que quede bien guardadita y no ocupa lugar. Acá no se deja ningún lugar librado al azar, todos los lugares están ocupados con cosas como una bandeja, por ejemplo. Aprovechamos ese huequito de ahí para guardar la bandeja, que no es tan necesaria, pero lo usamos bastante para llevar cosas al deck o cuando tenemos la mesita armada afuera. Esta escalera es súper rara porque es de una Defender, no tiene nada que ver con la MB180, pero nos la regaló un amigo y dijo, che, fíjense si les sirve por ahí, les viene bien. Y nosotros la miramos y dijimos, esto no nos va a servir, pero bueno, cuando vimos que enganchaba en el gotero y podíamos ponerla alrededor de toda la camioneta, nos pareció tan genial que le hicimos un lugar especial para guardarla y la usamos todos los días, así que está muy buena. Este es el sillón cama, tenemos en la parte de arriba una tela que es para sillón justamente y en la parte interior sábana que ahora les vamos a mostrar. Para armarlo consta de dos pasos, uno, sacar estos almohadones y dos, la tela interior es de sábana y como les mostraba la exterior es para el sillón. La gracia de esto es que durante todo el día uno no esté en la sábana justamente, está en la del sillón. Y cuando la abrimos la cama ya está armada. Para abrirla del todo se hace así. Tiene unas rueditas ahí que hace que corra más fácil. Como el colchón que va arriba es un poquito más chiquito que el colchón de abajo, en ese huequito nosotros guardamos la frazada o sábana o lo que queramos usar para taparnos. Bueno, y así queda la cama de 1,20 por 1,88. Acá es donde guardamos la frazada, en verano ponemos directamente la funda de acolchado que la usamos de sábana. Y acá guardamos el acolchado para cuando hace frío en invierno, lo guardamos acá dobladito y lo guardamos acá todos los días. En la cocina tenemos esta bacha que tiene agua fría y caliente, con esta tapa que es lo que sacamos de la madera cuando hicimos el agujero para poner la bacha y nos queda como tabla para cortar. Acá arriba es donde guardamos y escurrimos los platos, que escurren directamente sobre la bacha. Esto lo hicimos para ahorrar espacio, cosa que no tengamos dos lugares, uno para escurrir y otro para guardar, es el mismo lugar. Quedan siempre ahí. Y acá tenemos esta tapita que es nuestro tachito para residuos orgánicos cuando cocinamos. Está súper práctico. Esta tapa es donde está la hornalla. También para aprovechar el espacio le pusimos una tapa. Normalmente lo que hacemos para usar de extractor es abrir la ventana hasta acá y por acá escapa el calor en este hueco que queda entre la tapa y la ventana. Esta hornalla es una hornalla a gas dual. ¿Qué significa? Que funciona tanto con cartucho, los que van acá, ese de tubo, como con garrafa de gas. Tenemos una garrafa de 3 kilos que va con un adaptador que, bueno, obviamente hace que sea mucho más económico porque ese gas dura muchísimo más tiempo y es mucho más económico. Y esa garrafa nos dura entre 3 y 5 meses, depende si es verano o invierno, porque en invierno nosotros usamos también la hornalla para calefaccionar, que ahora les vamos a mostrar. Obviamente aprovechamos cada rincón y acá guardamos todos los frasquitos, acá al costado y atrás. Y lo mismo hicimos acá. Estos frasquitos los atornillamos al estante con 2 tornillitos para que no se gire. Y entonces los desenroscamos y ya está, aprovechamos un montón el espacio. Muchos se preguntarán qué son estos cuencos de madera y son unas tazas que se llaman cuxas, son unos cuencos nórdicos. El artesano Osvaldo Peralta, que es un amigo nuestro que las hizo. Parte crucial de la cocina es toda esta parte donde está la heladera. Guardamos también un tachito, un balde plegable, porque todo es plegable dentro de esta camioneta, es el balde plegable. Tenemos por supuesto nuestro rollo de cocina. Esto es una pavada, es un elástico nomás que se saca de esta manera. Bueno, hay que aprovechar todos los lugares, como en cualquier cocina. Y nuestro lugar, nuestra red, para guardar todo lo que son frutas y verduras. Abajo de la cocina, o de la heladera en realidad, tenemos nuestra sala de máquinas. En la sala de máquinas tenemos la garrafa de 3 kilos, tenemos un tacho donde guardamos agua, donde recirculamos el agua caliente, porque nuestro sistema de agua caliente no es con calefón, es con un intercambiador de calor que tenemos en el radiador. Y es por esto que nos dura tanto el gas, nos dura de 3 a 5 meses, como recién decía Chilu. Para que todo este sistema funcione, todo el sistema de agua, tenemos una bomba eléctrica de 12 volts, es bastante potente en cuanto a la cantidad de litros que mueve, más que nada porque una de las particularidades del Chessmobile es que puede sacar agua de los ríos, y los ríos y lagos suelen estar a
un buen desnivel con respecto al piso de la camioneta. Entonces la bomba tenía que ser potente para poder succionar desde ahí. Es por eso que compramos una grande. En este lugar también tenemos un filtro para que, como el agua que cargamos a veces no es de fuentes confiables, puede ser de ríos y lagos, como decíamos, tiene que estar filtrada antes de entrar, que no entren partículas, no entren palitos, no entre basura. Entonces usamos este filtro de ducha que, bueno, se puede ir cambiando a medida que se va ensuciando. Es fácil de conseguir. Acá abajo también guardamos la caja de herramientas donde tenemos todas las herramientas con las que construimos la casa, con la que reparamos el motor y con la que hacemos todo. Así que todo entra en esa caja de herramientas. Para aprovechar espacio también hicimos este estantecito que está muy piola, donde guardamos algunas cosas indispensables, cosas de baño y bueno, que usamos diariamente. Y también tenemos algunas otras cositas de limpieza como en esto, bueno, detergente y demás. Esta es la manguera que usamos para cargar en las estaciones de servicio, que se saca muy fácilmente de esta manera. Esta manguera, bueno, la que conectamos directamente o en las canillas, cuando hay canillas, o de donde chupamos del río. Pero cuando chupamos del río, lo que hacemos es empalmar esta manguera con otra manguera que tenemos atrás mucho más larga, de varios metros. Y en la punta de la manguera, no en esta, en la otra, porque es la que va al río, ponemos un pedacito mosquitero, como es este. Y con esta pieza la mandamos así y filtra de donde sea que chupe, o de la canilla o del río. La manguera que les contaba está acá oculta atrás de la rueda. Ahí se puede ver un poquito. Le hicimos un sistema con un plástico que gira por atrás para que sea más fácil de sacar. No la voy a sacar toda, pero créanme que acá está. Acá dentro del motor en realidad está muy cerca del radiador. Eso de ahí abajo es el intercambiador de calor. Esa pieza que parece un termo que le entran 4 mangueras, va 2 de un lado y 2 del otro. Esa es la pieza responsable de calentar todo el agua. La calentamos con el agua del radiador, pero no se mezcla con el agua del radiador. Son dos sistemas independientes. Lo que sí se aprovecha es la temperatura del motor y del agua caliente que se calienta con el motor. Entonces, ese agua caliente calienta el agua de la casa. ¿Se entendió? Es medio un quilombo. El intercambiador de calor usa el sistema de calefacción de la camioneta. Se conecta al circuito de agua de calefacción de la camioneta. Porque la calefacción sale del agua del radiador, pero es un circuito paralelo, digamos. No es directamente desde el radiador, sino es otro circuito de agua caliente que tiene la camioneta, que tiene el motor. Y ese tanque es el tanque donde recirculamos el agua caliente del motor, hasta que llega a la temperatura que queremos y que la vemos en este termómetro. Este es el baño. Que lo recubrimos con vinílico. Esta es la puerta, que obviamente también hace de mampara. Cuando nos bañamos ponemos las toallas acá afuera. Entonces, obviamente, esto funciona como una ducha común y corriente. La alfombra la ponemos acá afuera. Y estas son las 3 canillas de abrir y cerrar, de poner en agua fría o agua caliente y de recircular. Este Practipoti tiene un tanque de agua limpia de 10 litros arriba y el tanque de descarga de aguas negras abajo de 20 litros. Este deck es el que sacamos cuando nos queremos duchar afuera, por ejemplo si fuimos a la playa o estuvimos haciendo algún deporte de agua. Ponemos el deck afuera, entonces nos podemos bañar y enjuagarnos sin embarrarnos los pies. Y el duchador este, que es largo, lo pasamos por la ventana. El deck está dividido en 2 partes para no tener que sacar el inodoro del baño cada vez que queremos sacar el deck, ¿no? La gracia es que podemos usar entonces el duchador también desde afuera. Ahí va, tenemos agua afuera. Y en el deck este es donde nos duchamos cuando tenemos arena, cuando tenemos algún deporte. Este mueble lo tenemos dividido en 2 partes. Una parte que es perchero, donde colgamos algunas camperas. Tenemos también una aspiradora que es inalámbrica y que es recargable. Y no necesita cable, eso es lo bueno, que esa batería, así que con esto podemos llegar a cualquier parte de la camioneta. Acá tenemos el ukelele. Y adentro de este panel, de esta puertita, tenemos toda la parte eléctrica. Acá arriba tenemos los fusibles, que en realidad son breakers, son como térmicas que no se queman, sino que saltan si hay algún cortocircuito. Se pueden resetear, si llegan a saltar se resetean, como una térmica. Todos estos son interruptores para todos los elementos o para todos los dispositivos 12 volt. El parlante, la heladera, las luces de LED, la bomba. Este es el regulador de carga, que es lo que sirve como intermediario entre los paneles solares y la batería, que ahora les voy a mostrar. Estos son cargadores o enchufes 12 volt. Uno es 12 volt y después tiene 2 USB. El regulador de carga también tiene 2 USB, que son estos dos. Este aparato que ven acá es un router SIM, o sea, es un router que usa una tarjeta de celular para darnos Wi-Fi a toda la camioneta. Esta es una batería
es un battery bank, pero también es linterna, así que lo usamos un montón. Y tenemos este otro battery bank también que usamos para cargar celulares. Los dejamos acá las dos, pues así los podemos tener siempre cargados, los dejamos cargando. Esta llave que está acá abajo, esta es la que corta los paneles solares, porque en caso de que querramos cortar la carga por algún motivo, se corta desde acá, girándola. Se alimenta y carga la batería que tenemos acá abajo. Vamos a abrir esto. Esta batería es una batería de 200 amperes, es de gel, o sea es de ciclo profundo, y la particularidad que tiene es que admite o permite una descarga mayor que las baterías de ácido comunes de los autos. Por eso son las que se usan con paneles solares o con instalaciones eléctricas de este estilo. Acá adentro también tenemos un inverter de 1000 watts con pico de 2000 watts, una larga que nos permite llevar la energía 220, la electricidad 220, a cualquier parte, a las herramientas que usamos para construir la camioneta o a cualquier lugar que lo necesitemos. Y en esta zapatilla también tenemos conectada otra zapatilla que nos da energía 220 a nuestras computadoras, las tenemos conectadas en otro lado, porque por esto que se ve acá arriba y esta columna bajan los cables para llevar electricidad 220 a las computadoras que las tenemos en este mueble que está acá abajo. Acá abajo tenemos conectados algunos transformadores de todas las cosas que tenemos 220. Estos, por ejemplo, son los cargadores de las radios que tenemos acá. Este es el cargador de la aspiradora que les mostramos antes, porque también es 220. Y esta cajita que está acá, lo que posibilita esta llave es que la casa se alimente o con la batería de gel o que se alimente con la batería de la camioneta, que es una batería de 75 amperes. Porque en caso de que nos quedemos sin energía, podemos igual mantener todo el sistema de la casa con la batería de la camioneta. Y esta llave también lo que nos permite es poder usar las dos baterías en paralelo, que puestas de esa manera también permite que la camioneta cargue la batería de gel. O sea, se pueden hacer muchas cosas con esa llave. Decir cuál batería usar o incluso poner a cargar la batería en caso de que esté nublado o los paneles solares no estén cargando mucho. Para no andar abriendo y cerrando la puertita esa que tiene todos los sistemas eléctricos, lo que hicimos fue poner acá interruptores para lo que es la heladera y las luces, porque aparte de las luces, desde la otra puertita las teníamos una para todas las luces, entonces lo que hicimos fue separarlas en distintas partes. Son estas de acá. Este es nuestro mueble de la computadora, que tiene un truquito para abrir, para que no sea tan fácil por si nos quisieran robar. Pero aparte por un tema de que se trabe y no se abra mientras estamos andando. Acá enchufamos las computadoras y los cargadores para celular. Y esto se gira para este lado porque funciona de escritorio para la computadora. Entonces así trabajamos con la compu y el mouse acá. Este huequito lo usamos obviamente como estante para guardar cosas. Este triángulo que nos quedó acá lo usamos para el tacho. Acá abajo guardamos cepillos y escobitas. Se aprovecha cada rincón acá, así que esta esquinita mínima la usamos para guardar bolsas. Y la parte de abajo la usamos para guardar la cámara de fotos allá atrás, el dron, caloventor, las zapatillas de trekking ahí abajo. Obviamente aprovechamos cada lugar para poner estantes para guardar cosas, cajitas, parlante. Este es un termómetro. Percheros para colgar la ropa cuando nos vamos a dormir a la noche. Libros en este estantecito, acá más libros. Toda la ropa. Las barandas son de tensor de acero recubiertos en goma. Estas son las luces cuando nos quedamos sin batería, las usamos a la noche o simplemente para que quede un ambiente lindo, que son con pila recargable. Ropa, toda la ropa de colgar. En este cajón, para que esté bien a mano, guardamos todo lo que es agua de radiador, aceite, las cadenas, cosas que queremos que estén a mano por si justo las necesitamos. Todo lo que es del auto, ¿no? Arriba más cajitas con cosas que vamos guardando de uso diario, ropa de nieve. Y acá, este espacio, que es nuestra cortina para cerrar adelante, y a la vez es nuestro lugar de guardado de equipos deportivos. Ahí guardamos equipo de camping, equipo de escalada, mochilas, parapentes, todo lo que más o menos tiene que estar cuidado, que no queremos que esté arriba en el portaequipaje. Como no se puede desperdiciar nada de espacio de guardado, utilizamos los almohadones también para guardar bolsas de dormir, frazadas, camperas, ropa, todo lo que encontramos más o menos así voluminoso que tiene que ver con la ropa, salvo los que usamos para dormir, que son estas no, estas son almohadas en sí, pero las demás sirven todo para guardar ropa. Después tenemos varios cajones. En este guardamos lo que es zapatillas, calzado, para que nos quede a mano para salir, cerca de la puerta. Y algunos cajones, como este y el de al lado, tienen doble fondo para aprovechar más el espacio. Tenemos algunas cosas de ferretería que nos fueron sobrando de la construcción y que guardamos.
Y también es el mismo cajón de donde guardamos la ropa sucia, que lo guardamos en esta bolsa para que sea más fácil de llevar a la lavandería. Porque sí, no lavamos nosotros, llevamos a la lavandería. Este, que es el de la ropa interior, lo hicimos con separaciones para que entre todo más ordenadito. Y abajo también tiene un doble fondo, que no les voy a mostrar porque voy a tener que desarmar y volver a armar, no tengo ganas. Pero créanme que es así. Y seguimos aprovechando todos los recovecos. En este cajón, por ejemplo, le tuvimos que calar el lugar de la cañería de la bacha de acá arriba. Y algo que también les queremos mostrar es, acá abajo de la cocina, pusimos las cosas en canastos para que se aproveche más. Tenemos por un lado todo lo que son los utensilios de cocina que están en este canasto. Y por otro lado todo lo que es comida que está en este canasto. Y abajo, como se ve, tenemos nuestra barra con, bueno, bastante bien surtida, aunque se vuelve una salsa de tomate, sí. Estas 3 botellas que están acá son las de agua potable. Nosotros las rellenamos siempre con agua potable o de buena fuente, van ahí. La de la canilla, según de dónde venga, la usamos para tomar o no. Y una de las cosas más copadas que tiene la camioneta, o que a nosotros nos encanta cómo quedó, es esta mesa, que es de la manera que transformamos la casa en comedor. Está muy piola y aparte totalmente discreta. Y por último, debajo de la hornalla es donde tenemos nuestro tanque de agua. Este es un tanque de 60 litros que en realidad originalmente era un tacho donde venía cloro en bolsa, cloro en polvo, y nos lo regaló un ferretero amigo, así que dijo úsenlo. Obviamente es el guardabolsa, como pueden ver, y tiene 2 llaves de paso, una para cargarlo y otra para vaciarlo. Bueno, y nuestros tanques de aguas grises los hicimos con caña de PVC, con perro incluido. ¿Qué hacemos ahí? Pusimos 4 cañas de PVC hacia lo largo, en el largo que nos daba entre ruedas, y esos tanques tienen una capacidad igual al tanque que tenemos arriba, el tanque de aguas blancas. Así que resulta muy práctico porque no ocupa mucho lugar y aparte fue muy barato hacer. De todos estos sistemas nosotros hicimos videos cuando los fuimos construyendo la camioneta y les vamos a ir dejando abajo en la descripción el enlace a cada sistema, el eléctrico, el tanque de aguas, el de las bicis, el sistema de agua, en fin, todo se lo vamos a ir dejando en la descripción por si quieren ver más información. A los elásticos de la cama les pusimos velcro, como este. Tienen velcro acá y velcro acá para poder acceder a la parte de atrás de los cajones, que de otra manera no se puede llegar, como por ejemplo la batería o arriba de las ruedas. Y ahora, para ya ir cerrando, les mostramos 2 últimos detalles que son bastante interesantes. Una es, bueno, dónde guardamos los mosquiteros. Los guardamos acá abajo de la cama, que no ocupan nada de lugar. Y lo otro es cómo están hechos. Están hechos con 2 plásticos cortados, o sea, la forma de la ventana, y con el mosquitero pegado entre medio. Entonces es muy fácil de poner y sacar. Tienen la forma de la ventana para que obviamente no entre mosquitos y bueno, son flexibles para que sean fáciles de poner y sacar. Tenemos 3 mosquiteros, ese grande de la ventana de ahí, es uno más chico ahí en la ventana de la cocina y este de acá. Y como el calor sube y por diferencia de presión, si nosotros abrimos acá el calor se va para arriba y tenemos mucha ventana, por lo que se hace bastante circulación cruzada, y nosotros también tenemos un mosquitero ahí que lo guardamos acá. Entonces cuando hace mucho calor abrimos esta puertita, le ponemos el mosquitero ahí y todo el calor se va para arriba, con lo que no sufrimos tanto el calor. Igual tenemos 2 ventiladores de 12 volts, pero no sufrimos tanto el calor por esto mismo de que corre mucho aire por tener tanta ventana. También tenemos este mosquitero acá atrás que bueno, cuando no hay mucho viento funciona perfecto. Lo último que les vamos a mostrar son las cortinas. Las cortinas son de blackout y les pusimos un sistema de velcro, es muy sencillo, para poder enroscarlas, guardarlas y que queden muy minimalistas. Se enroscan así y se guardan acá arriba. Esto también tiene un velcro. Lo que tiene interesante es que la terminación del lado de adentro es como si fuera tela, entonces no se ve el plástico feo del blackout. Y tenemos así cortinas en todas las ventanas, que queda bien escondida ahí arriba y no mucho más. Como último detalle les contamos que estas macetas no solo son porque nos gustan las plantas, sino que también son nuestro sistema de calefacción, porque calentando las macetas en las hornallas, después quedan irradiando calor, así que ese es uno de nuestros sistemas de calefacción. Nosotros calentamos la hornalla, después las apoyamos en la tabla de esta manera u otra tabla que tenemos, por eso de hecho tiene todas estas marcas porque se nos ha pasado un poco de temperatura, y las vamos a seguir rotando. Y está bueno esto de que irradia calor hacia afuera y conserva el calor por sobre la cerámica. Cuando hace mucho frío también, y es muy fácil
encontrar en todos lados, sumamos las piedras bolas, las grandes, cualquier piedra que haya, también la calentamos en la hornalla y la dejamos ahí o la ponemos también arriba de la tabla. Esas piedras irradian calor durante muchas horas, así que también es súper práctico, ténganlo en cuenta. Y en ese caso las macetas lo que hacemos es calentarlas con velitas. Tenemos esas velitas chiquititas redondas, las ponemos abajo de la maceta, tiene un agujerito abajo, entonces hace de chimenea y sale el monóxido para afuera. Y si se preguntan qué hacemos con las plantas mientras tanto, no las tiramos. Lo que hacemos es que están en doble maceta. La maceta de la planta es de plástico, es la maceta interior, es esa. Y la otra maceta es la que calentamos, la que es de cerámica, de barro, de no sé qué. Y casi nos olvidamos de dos detalles que no queríamos dejar de mostrarles. Uno es este mueblecito que armamos acá adelante, porque esta es la tapa del motor. Y nosotros le hicimos esto acá para, bueno, botellas, termos acá, para apoyar cosas acá arriba. Esto para los vasos, café, que siempre vamos llevando a la ruta. Le pusimos piso de madera a todo lo que es esta parte porque estaba destrozado la goma que tenía y no se consigue la original. Lo mismo el techo, le pusimos todo madera y aparte quedó mucho más hogareño. Y también quisimos aprovechar el espacio acá atrás de los asientos y pusimos caños de PVC con rollos. Por ejemplo, estos son los aislantes que usamos cuando hace mucho frío para poner las ventanas de atrás. Están todos recortados del tamaño de las ventanas, entonces los ponemos hacia lo largo y aíslan muchísimo, muchísimo el frío cuando hacen menos 15, menos 10, menos 20 grados afuera, que nos ha pasado muchas veces. De hecho, sacamos el aislante a la mañana y está todo congelada la ventana, pero del lado de adentro nosotros estamos vivos, así que son muy efectivos. Esto es un rollo que usamos para meternos abajo de la camioneta cuando tenemos que hacer algo de mecánica. Estas dos las usamos para el parabrisas adelante y las ventanas de atrás también para el frío. Esta es un yoga mat para hacer yoga en el deck de arriba. Acá está la parrilla y unas tablas y otras cosas. Sillas de camping, en realidad son sillas tipo director, es matafuegos, reglamentario, siempre al día. Un toldito que tenemos muy bueno y funcional. Una lonita para la arena, todo lo que es elementos de seguridad están ahí abajo. Y allá hay otro aislante también. Creo que no nos olvidamos nada. Pero es muy probable que alguna cosa se nos esté pasando, así que cualquier cosa nos preguntan. Exacto. Esperemos que les haya gustado este video haciendo el recorrido por la camioneta y les haya dado alguna idea si están construyendo su motorhome. Recuerden que dándole like y compartiendo este video ya nos están ayudando un montón, así que háganlo por favor, llena de emoción y nos alegra la vida, háganlo. Sobre todo suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, para ustedes es gratis y no les cuesta nada y para nosotros significa un montón. Así que gente, nos vemos en el próximo video y esta vez va a ser dando la vuelta al mundo, así que acompáñennos en esta travesía que se viene, que va a ser tremendo. Y todo lo que se viene es súper emocionante de acá en adelante, ni se lo imaginan, así que los esperamos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Dale. Estaba re bueno.